Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima, la Iglesia nos ha dado esta fiesta magnífica de Santa Rosa de Lima, que tratamos de mantenerla viva, su fiesta, su octava piadosa, digámoslo así, puesto que ella es la patrona de América y nos va a preparar para celebrar una fiesta hermosísima, que es la fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen. Este viernes 8 de septiembre es el nacimiento de María Santísima. Lo celebramos y lo celebramos 9 meses después de su Inmaculada Concepción. Por eso, después de que la Virgen ha subido al cielo en cuerpo y alma y ha sido coronada de gloria, y bueno, comenzamos un nuevo ciclo de fiestas marianas que nos van a preparar también a celebrar el nacimiento del Niño Dios. Y en vista a una fiesta tan hermosa, ¿cómo no meditar acerca de aquello que es necesario para agradar a Dios y poder alcanzar la felicidad del cielo? No podemos servir a dos señores, no podemos tener dividido el corazón en dos. San Alfonso dice, porque de partida tenemos un corazón muy chiquitito, muy chiquitito. Entonces tenemos que tenerlo bien ordenado en vistas a servir al único Señor, que es aquel que justamente nos ha dado el ejemplo magnífico de los santos, de Santa Rosa, el que nos ha dado a la Santísima Virgen como Madre nuestra, siendo la misma Madre de Dios. Y este Señor que quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, es el mismo que nos ama desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad nos pensó, nos amó y decretó el día y la hora en que seríamos concebidos y naceríamos. Y con locura nos ama al punto de darnos a su Hijo para que nos enseñe el camino del cielo, muriendo Él mismo por nosotros. Entonces, claro está, ante tanto amor no cabe sino corresponder. No cabe sino responder al amor de Dios con amor, que es lo único que le podemos dar. Lo único que le podemos dar. No tenemos otra cosa que darle sino amor. Y ese amor, hijos queridos, supone y exige de parte de todos nosotros reconocerlo a Él como único Señor, porque Él es un Dios celoso, no le da lo mismo si lo amamos o no lo amamos, no le da lo mismo si le obedecemos o no le obedecemos. ¿Y por qué no le da lo mismo? Porque nos ama. ¿Se dan cuenta un padre o una madre que bajo el pretexto de amor a sus hijos estuviera contento que se hagan traficantes de droga o que se entregaran a la cocaína? Uno diría, pero ¿qué padres son esos? Están mal de la cabeza. Esos padres no aman a sus hijos. Efectivamente, eso no es amor. No es amor. A Dios no le da lo mismo cómo nos comportamos. A Dios no le da lo mismo cómo vivimos, porque Dios nos ama y nos ama con amor eterno e infinito. Nos ama para el cielo. Y es por eso que quiere que nosotros correspondamos a su amor. Y de ahí entonces que el hecho, hijos, de tener fe, de saber esta maravilla del plan eterno de amor que San Pablo dice que hay que repetir y repetirlo hasta el hartazgo para que nos enteremos de él, porque es algo tan asombroso, algo tan impresionante, algo humanamente tan increíble que Dios esté preocupado por una criaturilla más pequeña que un grano de sal ante su grandeza. Y bueno, hay que meditarlo mucho. Hay que tomárnoslo en serio. Y es por eso entonces que tenemos que buscar ante todo el reino de Dios y su justicia. Lo demás se nos dará por añadidura. Eso es lo que importa. Eso es lo que tenemos que buscar. Es lo único que importa en realidad, porque es lo que nos va a permitir vivir en gracia de Dios y nos va a permitir merecer los premios eternos del paraíso. Y de allí entonces la importancia única de los santos mandamientos, que son los que nos permiten practicar el bien y apartarnos del mal. Conocer muy claramente, por más que sea un pequeño niño, de que no se roba, no se miente, no se le hace mal al prójimo. Y a Dios tampoco.
A Dios hay que honrarlo, hay que amarlo, hay que respetarlo. Hay que servirlo con todo el corazón. Pero ¿cómo sabemos eso tan claramente desde pequeños? Sabiendo, conociendo los 10 mandamientos. Y de allí entonces que si debemos buscar al reino de Dios y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. La importancia, hijos queridos, de confiar en la divina providencia, de confiar absolutamente en la divina providencia. Porque si Dios se encarga de que a los pajarillos no les falte de comer, si Dios se encarga que las plantas estén vestidas hermosamente, y son muy hermosas, ¿cómo nosotros no vamos a confiar en Él? Porque las plantas y los pájaros y todos los animalitos los hizo Dios para nosotros. Los hizo Dios para nosotros. No los hizo Dios para Él, los hizo para nosotros. Le comentaba el otro día a una persona hablando de esto, ¿y sabías que las plantas, las rosas, los jazmines, todas esas flores maravillosas, ¿sabían ustedes que también tienen alma? Ah, no, padre, no tenía idea. Exactamente. Tienen alma. Tienen alma. Las plantas tienen alma. Algunos atisban que los animalitos también. Sí, efectivamente, los animalitos tienen alma. Tienen alma, sí. Pero la gran diferencia con nosotros es que tanto los animalitos, que son un prodigio del poder de Dios, y las plantas, que también son seres vivos, tienen alma, pero un alma mortal. No es un alma inmortal como la nuestra, no es un alma inmortal que va a llegar al cielo, no. Son creados para la tierra, para esta vida, para servirnos a nosotros, a nosotros. Y de allí entonces que Dios nuestro Señor, cuando se encarga hasta de los pajarillos, de las plantas, de los árboles, está pensando en nosotros, es para nuestro servicio. Si es por eso que dice Jesús que ni un pelito de la cabeza está sin contar de parte de Él. ¿Qué madre puede hacer eso? ¿Qué madre puede contarle los pelos a su hijo? Entonces, hijos, lo que corresponde ante este amor asombroso, maravilloso, increíble para la pobre mente humana es confiar en Dios sobre todas las cosas. Es confiar con todo el alma. Porque si Él alimenta a los animalitos, si Él se encarga que las plantas estén tan hermosamente vestidas, es para que enseñarnos de que nosotros, si hacemos lo que está de nuestra parte, porque a nosotros nos dio alma inmortal, tenemos capacidad de reflexión, de pensamiento, de conocer, de aprender, entonces nosotros tenemos que hacer lo que está de nuestra parte, que es trabajar. Y como dice el dicho, porque está muy bien establecido el dicho de nuestros mayores, a Dios rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Tienes que rezarle a Dios confiando en Él y tienes que trabajar, dar con el mazo. A Dios rogando y con el mazo dando. Si te falta trabajo, busca trabajo. Reza y busca trabajo. Un pariente mío me pidió que rezara para que consiguiera trabajo. Yo le dije, encárgate de mandar tus condiciones, tus cualidades, no sé, tus papeles que mandan para todos lados ofreciéndose, y yo voy a rezar por ti. Tú rezarlo también. Así que le hemos pedido a Santa Rosa a ver si nos hace el favor. A Dios rogando y con el mazo dando. Los animalitos no tienen que coser vestidos, pantalones, camisas, no. Las plantas tampoco. Ellas no tienen que trabajar. Ellos siguen solamente su instinto. A nosotros Dios nos dio esta capacidad. Pero nos dio esta capacidad, hijos, para que la ejercitáramos confiando en Él. Confiando en su divina providencia, que es una providencia de amor con la cual Él va conduciendo a la raza humana
en vistas a que pueda salvarse. Claro, el que no se quiere salvar, el que no quiere tomárselo en serio, el que no quiere aceptar que Dios lo ama, el que no quiere reconocer que Dios le tiene destinos eternos en el cielo, bueno, claro, no va a lograr salvarse, pues. Pero eso es por su culpa, no porque Dios no quiera su bien y su salvación eterna, que lo quiere y muy claramente. Por eso entonces, a Dios rogando y con el mazo dando, confiando amorosamente en la providencia de Dios, que todo lo hace para el bien de sus elegidos. Y de allí entonces, que tengamos que cumplir nuestras obligaciones. Si Dios quiere nuestro bien, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. Dios quiere nuestro bien, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber. No porque Dios nos ama no voy a trabajar, no porque Dios quiere que cuidemos la salud, nosotros vamos a prescindir de eso y la vamos a quemar o arriesgar sin ningún motivo. No, Señor, pues. Los talentos, las gracias, las bendiciones de Dios hay que cuidarlas para su servicio, para nuestro bien. Y de allí entonces que el primer deber que tenemos que cumplir, hijos queridos, son los deberes espirituales. Es lo primero que tenemos que cuidar, porque si no cuidamos eso, nos olvidamos que tenemos alma y nos embarcamos en simplemente preocuparnos de que no falte comida, como si fuéramos animalitos. Estamos teniendo desordenado todo. Entonces lo primero que tenemos es cumplir con nuestros deberes espirituales, por eso hay una jerarquía también hasta en los mismos mandamientos. Y esa jerarquía, ese orden, esas prioridades tienen que ser para nosotros sagradas. Sagradas. Veamos algunas, por ejemplo, esa prioridad de los bienes espirituales sobre los bienes materiales, confiando en la divina providencia, sabiendo lo que Él nos ha enseñado y confiando que es para nuestro bien. Por ejemplo, lo primero es encomendarse a Dios todos los días. Me acuerdo de al menos santiguarme. Diosito no dijo cuántos rezos había que decir al despertarse. Eso ya depende un poquito de la devoción de cada uno. Pero sí que tenemos que ponernos en su presencia. Lo podemos hacer muy brevemente, santiguándonos muy bien, persignándonos como corresponde. Excelente si reza más encima un Padre Nuestro. Mejor todavía si reza el Padre Nuestro con el Dios te salve María. Y estupendo si le agrega el ángel de mi guarda. Y está muy bien despertado ya, puesto en la presencia de Dios, para servirlo y amarlo en todo. Lo mismo al acostarse. En la semana, ¿cuántas obligaciones tenemos para con Dios? Aparte de ponernos en su presencia todos los días. Dense cuenta, si no es mucho. Dios nuestro Señor podría haber mandado bajo pena de pecado mortal ir a misa todos los domingos y todos los días de la semana. No, dijo solamente los días, el día del Señor, el domingo, y no todos los días de la semana. Se puede hacer por devoción con tal de que no perjudique otras obligaciones que tengo. Primero es Dios, y Dios con sus obligaciones, Dios con lo que nos ha mandado. ¿Se dan cuenta? Entonces, hijos, tenemos que cumplir esta obligación de ir a misa los domingos y las fiestas de guardar, que son 4 en el año en Chile. No es mucho decir. Y es una de las obligaciones a la cual más hace falta entre los bautizados. Y la mayor parte de las veces por ignorancia. Tenemos una obligación, hijos, de instruirnos para recibir los sacramentos y para que no se nos olvide lo que hemos aprendido. Entonces la importancia de leer el catecismo, por ejemplo, con alguna frecuencia, para repasar las obligaciones que tenemos. La importancia, hijos, por ejemplo, de leer el Evangelio, que es otra manera de instruirse también piadosamente, conociendo mejor a nuestro Señor, a la Virgen, a los santos apóstoles, y conociéndolos mejor, amarlos, imitarlos, poner en práctica sus enseñanzas.
Por ejemplo, ¿qué otra obligación tenemos en la semana aparte de imponernos la presencia de Dios todos los días e ir a misa todos los domingos? No comer carne los viernes. Esta obligación la sabían todos nuestros mayores. Todos nuestros mayores. Si no es mucho decir, se puede comer de todo el viernes, es simplemente no comer carne, es cambiar el menú nomás. No es ayuno, es abstinencia de carne. No cuesta nada. Ahí es fundamental el rol de la mamá, que suele ser la que hace el almuerzo y la comida, ¿no es cierto? Y una obligación tan pequeña, pero tan significativa. No se come carnes rojas, que se dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro Señor murió el viernes por nosotros. Hacemos un pequeño sacrificio, una pequeña privación, por amor a Él, por respeto a Él. Y es una manera de toda la familia come lo mismo, ordenadamente, y nadie come carne por respeto al Señor. Claro, puede ser que alguien esté enfermo, que tenga indicación médica. Sí, bueno, ya todo eso se comprende. Se puede cambiar entonces por otra cosa, el sacrificio. Pero ¿por qué no atenernos a lo que está establecido, lo que han hecho los cristianos durante 2000 años? No cuesta nada. Si no es un sacrificio demasiado grande. No cuesta nada. Por amor a nuestro Señor. ¿Qué otra obligación tenemos, hijos queridos? Ya no semanal, sino simplemente de la vida, los que son padres de familia. Y bueno, recordarle a todo el mundo que es una obligación bautizar lo antes posible a los hijos. Es una obligación. Así busco el reino de Dios y su justicia. La gente a veces se afana porque no le falte de comer al niño y tiene olvidado que el niño tiene un alma inmortal. Un alma inmortal. ¿Cómo puede dejar usted al niño moro? Al niño sin la gracia de Dios, sin la gracia de ser adoptado por Dios en las aguas del bautismo. Ayer estuvimos con la parroquia, con un grupito de la parroquia en el santuario de Santa Rosa de Pelequén. Fue muy bonito, tanta gente que iba a pagar sus mandas, que iba a visitar a su patrona, a nuestra gran Santa Rosa de Lima. Y claro, veían un curita y bueno, padrecito, me bendice al niño, bendice al niño. A Dios gracias, me fue bastante bien dentro de lo que... Porque siempre le decía, bueno, ¿y tiene bautizado el niño? Sí, pues padre. Sí, pues padre. Claro, es gente más de la zona rural donde la gente está menos confundida que en la ciudad. Cuando me ha tocado ir a la Virgen de Lourdes, en Quinta Normal, allí es tristísimo. Le piden bendecir los niños, está muy bien y se los bendigo, pero les pregunto, ¿están bautizados? Miren, el 98% de los niños no están bautizados. Una cosa tristísima. Aquí en Pelequén, yo creo que el 70% está bautizado. A Dios gracias, bendito sea Dios. Pero una obligación, se dan cuenta, gravísima de los padres. ¿Cómo pueden pasar meses y a veces años de años y no se bautizan los niños? Es una obligación, es un pecado ese descuido. Es un pecado. Y es un pecado grave ese descuido para los padres. Es una obligación que hay que cumplir rápidamente. Los casados, es una obligación estar abiertos a la vida. No es algo que no tiene que ver con ellos. Y justamente el privilegio de los casados es contribuir, es corresponder al amor de Dios, dándole a Dios niños para el cielo. Llenar el cielo de elegidos, ¿se dan cuenta? Es una obligación sagrada de los esposos esa. Estar abiertos a la vida y cuidar los niños que Dios les ha dado, cuidar su inocencia. Por eso esa máxima que a Dios gracias está en el alma de las madres cristianas, no se ha borrado porque seguramente se la han escuchado tanto a sus padres, a su madre, donde mis ojos te vean. Pero eso es una obligación de todos los días. Basta descuidar un día eso y vaya a saber que el niño puede haber pasado alguna cosa horrorosa, alguna tropelía, algún malvado. Donde mis ojos te vean, es sagrado, es sagrado.
Es ejercer esa paternidad que ejerce Dios con nosotros, que Dios siempre nos tiene ante sus ojos, siempre, nunca nos deja de ver, porque nos ama, por eso. Entonces nosotros, padre, madre, tenemos esa misma obligación con nuestros pequeñines, la misma, porque te representamos a Dios. Y por lo mismo, hijos, no debemos entonces anteponer jamás los afanes de riqueza, de placeres, de intereses temporales por los eternos, Ya sabe nuestro Señor que necesitamos vestirnos y comer y tener un lugar donde cobijarnos. Ya lo sabe bien Él, lo sabe muy bien. No se lo priva, no se lo quita a los pajarillos y a las plantitas, menos lo va a hacer con nosotros. Seamos agradecidos. ¿Y cuál será la añadidura, hijos queridos, de procurar el reino de Dios y su justicia, cumplir con las obligaciones que tenemos para con Dios? ¿Cuál va a ser el fruto de eso? La paz del alma. Si es algo que cuando uno lo vive, lo experimenta en su propio corazón, esa paz del alma, uno dice, pero Dios bendito, ¿cómo no busqué esta paz antes? ¿Por qué me entregué con tanto afán a las cosas de la tierra? Creyendo que yo me iba a asegurar bien que no me iba a faltar de comer, que no me iba a faltar trabajo, que no me iba a faltar esto y no me iba a faltar otro. Puras cosas materiales. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo si no tiene nada más que ofrecernos? ¿Y qué es lo que encontramos en el alma? El vacío. Nunca jamás en Chile había habido un pueblo más lleno de todo tipo de cosas materiales y nunca jamás en Chile, en su historia, ha habido más vacío espiritual. Una juventud más perdida, un materialismo más horroroso, que lleva a tanta gente a un pecado tan terrible que es el suicidio. A tanta gente a descuidar su matrimonio, a descuidar la educación de sus hijos, a tener puros afanes de dinero y de títulos universitarios y que la vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque, hijos queridos, no fuimos hechos para eso en primer lugar. Eso bien ordenado en su lugar, no hay problema. Pero es que eso no es lo primero. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Por eso la vida tiene mucho sentido, tiene un orden, servir a Dios. Pobrecitos esos que creen que su vida no tiene sentido. Y el diablo los anda rondando para quitarles la vida. Sepan que es el diablo el que hace eso. Satanás, que nos odia. Y que dice San Pablo que no nos quiere mostrar para qué nos odia, porque nos odia para llevarnos al infierno, porque Él odia a Dios y como Dios nos ama tanto, la única manera de darle pena a Dios es que se pierdan las almas para siempre. Hijos amados, Santa Rosa de Lima tuvo siempre paz en su corazón, incluso en los momentos más difíciles, de pruebas grandes a la cual nuestro Señor la puso para purificarla y hacerla crecer más en el amor de Dios. Y esa paz del alma, ¿qué es lo que da? Esa tranquilidad en el alma, donde cada cosa está en su lugar, donde no se buscan las cosas con desorden, ¿qué es lo que da? Alegría espiritual, consuelos del espíritu, consuelos en el alma. Y por lo mismo, una dicha maravillosa, que no hay nada más grande aquí en la tierra que tener eso. Pero eso sí, sépanlo bien, que después de eso es la felicidad que no se acaba. La felicidad plena que solo se tiene en el cielo, no en la tierra. En la tierra siempre la felicidad, siempre está mezclada con penas, con dificultades, con privaciones. Entonces, pidámosle a Santa Rosa de Lima la gracia de poder ser buenos hijos de Dios, que tengamos bien puesto en el corazón el deber ante todo, el deber siempre, el reino de Dios y su justicia primero, lo demás será por añadidura, donde mis ojos te vean y por lo tanto no autorizar
cualquier cosa que ponga en peligro o pudiera empañar la inocencia de los niños. Y así, hijos queridos, sigamos el camino que lleva al cielo y dispongámonos a esta fiesta tan hermosa de la Madre de Dios niña. Solemos tener presente al niño Dios, a Jesús hecho niño. Sí, pero la Virgencita también nació, la Virgencita también fue niña antes de llegar a ser la Madre de Dios, y es, como es lógico, su cumpleaños. Así que los invito a la fiesta de este viernes, y ojalá de aquí al viernes busquemos con afán el reino de Dios y su justicia. Busquemos en todo agradar a Dios, buscar todo aquello que le da gloria al Señor. A la Madre de Dios, a Santa Rosa, le pedimos que nos obtengan esta gracia del corazón de Jesús nuestro Señor. Ave María Purísima.